Hola seguidores del canal, hacía tiempo quería grabar un video como este, pero no se me había presentado la oportunidad. En esta ocasión se trata de un Samsung G532M que fue llevado a un servicio técnico y por equivocación le borraron el boot mediante un procedimiento de flasheo sin tomar las precauciones necesarias. He tratado de encender el teléfono de varias maneras, presionando el botón Home, presionando volumen menos, Power, y de ninguna manera el teléfono inicia. También he probado conectarle el cargador y ni aún así comienza el proceso de carga. Midiendo la batería me di cuenta que tenía carga, así que lo siguiente que hice fue desarmar el teléfono para poder acceder a la placa base. Una vez con la placa base ya descubierta, lo que hice fue colocarla en la estación de precalentamiento. Generalmente utilizo una temperatura de unos 80, 90 o 100 grados en dependencia de la placa base de que se trate. El precalentamiento ayuda a que los lugares donde vamos a soldar los conductores estén pues a una temperatura aceptable y sea pues relativamente fácil de soldar. Debemos soldar en puntos específicos que nos indica la herramienta Medusa Pro los conductores. Lo siguiente que hice fue conectar la placa base ya con los pines soldados en los lugares correspondientes a la herramienta profesional Medusa Pro. Lo siguiente que hice fue activar la Medusa para que comenzara a leer la placa. La lectura toma apenas unos segundos y ya solo es cuestión de esperar a que finalice. Finalizada la lectura del contenido, lo siguiente que hice fue seleccionar la pestaña Factory Repair y seguidamente seleccionar dentro de las diferentes opciones que trae la Medusa Smart Repair. Ya con la ventana de Smart Repair visible, seleccioné Next, me aseguré que todos los archivos estuvieran seleccionados y continué presionando el botón Reparar. La reparación comienza y la herramienta Medusa Pro comienza a enviar el archivo boot y otros archivos auxiliares directamente a la memoria del teléfono celular. El proceso de grabación toma apenas unos segundos y ya solo es cuestión de esperar. Los teléfonos que por alguna razón pierden el archivo boot se quedan en un estado que los técnicos conocen comúnmente como dead boot, teléfono muerto, ladrillo y otros buenos términos simpáticos que han proliferado. El archivo boot es el encargado de despertar la placa madre y el encargado de ejecutar las primeras acciones para inicializar el resto de los componentes. Lo siguiente que hice fue desoldar los pines. Mucho cuidado, observando que cada lugar donde estuvo soldado un pin quedara limpio. No quedaran puentes ni restos de estallo. Mientras se hacía la reparación, puse a cargar la batería en otro teléfono para asegurarme que estuviera en un nivel óptimo. Ya con el boot reparado, coloqué la batería nuevamente y presioné las teclas Home, volumen menos y Power con la intención de entrar a la opción de flasheo de este Samsung. Pues bien, el teléfono encendió perfectamente.
Listo entonces pues para flashear. Lo siguiente que hice fue llevarlo a la mesa de software. Allí lo conecté a la herramienta Z3X. Seleccioné el modelo. Cargué el firmware. Y un paso muy importante en el caso de estos teléfonos es desmarcar el preloader, porque si no lo hago volvería a caer en el mismo estado. Desmarcado el preloader, lo siguiente es conectar el teléfono y comenzar el proceso de flasheo. Ya esto es un flasheo normal, como todos los teléfonos. Ya es solo cuestión de esperar. Este defecto no es muy común y de igual manera no es muy común encontrar lugares donde se reparen estos defectos, estas fallas de boot. Terminado el proceso de flasheo, el teléfono inicia en la pantalla de configuración y ya solo es cuestión de seguir los pasos para la configuración final del teléfono. Reitero, aquí lo más importante es desmarcar el preloader en la herramienta que vayamos a utilizar para flashear, y de esa manera garantizamos que no nos vuelva a caer el teléfono en estado de dead boot, ladrillo, teléfono muerto o como le quieran llamar. Y eso sería todo. Gracias por llegar hasta el final y te invito a suscribirte al canal. Hasta pronto.